Hola a todos. Hoy quería hablaros un poquito de Kiwi y de los experimentos que he estado haciendo. Kiwi es una librería para Python que proporciona una serie de widgets y de utilidades para montar nuestras interfaces gráficas. Y por lo que tengo entendido, todavía no lo he explorado mucho, pero parece ser que es fácilmente exportable a Android también. Y está pensada en ser usada no solo desde ordenador con el ratón, sino también con los dedos en touchpads y cosas así. Y nada, y entonces había pensado en usarla para un proyecto en el que estoy trabajando, que hablaré en el futuro sobre esto. Y en este proyecto pues resulta que necesito la posibilidad de crear formularios o pantallas en una especie de un tipo de diseñador. Y resulta que no he encontrado nada hecho o nada que yo pudiera coger y usar así de forma sencilla. Entonces el objetivo pues es hacer como una especie de widget que proporcione un canvas y con el que puedas hacer edición de formularios y trabajar con formularios. Entonces he empezado, aún está muy en pañales el tema, se llama Kiwi Forms y he empezado a trabajar un poquito con esto y entonces pues la finalidad de este vídeo pues es enseñaros un poco un ejemplo de lo que sería pues Kiwi Forms funcionando, más o menos. Ya os digo que de momento esto es una versión muy inicial. Entonces pues aquí tenemos el ejemplo que estaba haciendo. Bueno, en principio todo esto es Kiwi, pero no es muy difícil de entender. Aquí está el canvas de Kiwi Forms, que es lo que tiene la chicha, digamos. Entonces este ejemplo lo que nosotros hacemos es definir una pantalla que va a tener por un lado nuestro canvas para edición y después va a tener una serie de botones, una toolbox muy básica, muy rudimentaria para trabajar un poquito con esto. Y que lo único que hace es añadirle un botón, un checkbox, un label, chorradillas. Y aquí con esto pues tenemos aquí definido lo que hacemos con cada vez que le damos a un botoncito de la toolbar. Todo esto está en el repositorio, este ejemplo está puesto y se puede copiar y se puede usar sin problemas. ¿De acuerdo? Entonces arrancamos el ejemplo de diseñador y aquí tenemos lo que sería la pantalla, lo que os había dicho, el canvas y la toolbar con las cuatro cositas. ¿Veis? Podemos añadir pues unos cuantos... Bueno, estoy usando una versión Kiwi de desarrollo. He visto que han sacado la última versión, la 1.10 no sé cuántos. Supongo que me tendría que actualizar porque esta veo que no está del todo depurada. Y nada, entonces podemos ir poniendo cositas, podemos cogerlo, moverlo, hacer composiciones. Vamos a ver si podemos hacer algo que sea un poco chulo, no sé. Esto por ejemplo aquí, el label aquí y esto, yo qué sé. Pues aquí mismo, por ejemplo, no sé, algo así. Entonces esto podemos cogerlo y exportarlo fácilmente al lenguaje KV, que es el lenguaje que hemos usado también para diseñar esta misma aplicación de ejemplo. Entonces podemos coger esto tal cual. Esto, a ver, en el futuro pues la idea es que evidentemente se metan un fichero y todas estas cosas, pero de momento es lo que hay. Entonces lo metemos aquí en una aplicación muy sencillita, que lo único que hace es cargar el fichero KV de definición. Guardamos, lo lanzamos y ahí tenemos exactamente la misma composición que hemos hecho con el label, el text input, el botón, el toggle button, el checkbox. ¿Vale? Básicamente es eso. Entonces la idea, ya habéis visto cómo funciona, de momento es algo muy básico, pero la idea es que en el futuro, pues usando este simple canvas de edición, puedas seleccionar objetos para cambiarle propiedades, puedas ofrecer lo más importante es que el widget tenga una API bastante rica para comunicarse, para poder integrarse con cualquier programa. Y ya está. Esto es lo que he hecho. En la descripción del vídeo pondré esta dirección para que podáis acceder al proyecto. Puede que ponga alguna cosita más y ya está.
Nada más por el momento y nada, disfrutad de la programación y del hacking. Hasta luego.